Septiembre, día 12 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Guido, confesor. San Guido o Guidón, por otro nombre el pobre de Anderlecht, nació al mundo hacia el fin del siglo XI, en una aldea de Brabante, de padres muy pobres pero temerosos de Dios, lo que, no pudiendo darle otra educación superior a la humildad de su nacimiento, se dedicaron a criarle en el temor santo del Señor, inspirándole desde la cuna un grande horror al pecado y una tierna devoción a la Santísima Virgen. El vello natural del niño Guido excusó muchos cuidados a los que tenían de su educación, porque nunca se le observaron inclinaciones que no fuesen muy cristianas. Consolábale mucho la humildad de su baja condición aun antes de tener edad para conocer lo que valía, sintiendo siempre especial gusto en aquella humillación que era inseparable del estado vil y pobre en que había nacido. Por el grande amor que cobró a la pobreza, luego que entendió que Jesucristo y los apóstoles habían hecho profesión de ella, amó tiernamente a los pobres, sin que su propia necesidad le sirviese de estorbo para socorrerlos en el modo que podía, repartiendo siempre con ellos lo que apenas le bastaba para su escaso sustento, y destinando para los mismos todo cuanto podía conseguir de su pobre padre. Siendo todavía niño, se notó en él una maravillosa inclinación al ejercicio santo de la oración, apartándose sólo de la presencia de sus padres para retirarse a alguna iglesia. Su dulzura, su docilidad, su modestia y cierta madurez anticipada en una edad que hace excusables las vivezas y las inocentes intrepideces de los niños, eran ya presagios de aquella eminente santidad que con el tiempo fue su distintivo y su carácter. La frecuencia y la devota inmovilidad con que se le veía en el templo, tan contraria al natural inquieto y bullicioso de los niños, se dejaban admirar de cuantos le observaban, y no se le conocía por otro nombre que por el del ángel del pueblo. Ninguna cosa podía ser más grata a sus virtuosos padres, los cuales no podían dejar a su hijo otra herencia que un buen fondo de virtud, dándole una cristiana educación. Estando un día el niño Guido en la aldea de Laque, a media legua de corta de Bruselas, entró en la iglesia que había allí y estaba dedicada a la Santísima Virgen, para hacer en ella oración. Reparó el cura en aquel niño que hacía más de una hora estaba de rodillas delante del altar, y movido de la modestia, de la gravedad, respeto y compostura con que estaba encomendándose a Dios, le llamó y tuvo con él un rato de conversación. Admirado mucho más que sus razones, que por todas respiraban piedad y un juicio muy superior a sus años, se informó de sus feligreses, y entendiendo de ellos que su virtud correspondía perfectamente a su capacidad, le propuso si quería quedar para servir en aquella iglesia. No le podía proponer cosa más de su gusto, pues sólo suspiraba por dedicarse al servicio de algún templo, y así admitió luego el partido con indecible consuelo. Aunque sólo contaba Guido a la sazón 12 o 14 años, le hizo el cura guarda de la iglesia de Nuestra Señora de Laque, oficio que corresponde al de mozos de sacristía, que sirven bajo las órdenes de los sacristanes y mayordomos de la iglesia, y en algunas parroquias se suelen llamar monaguillos. Era su obligación barrer la iglesia, preparar los altares, plegar los ornamentos, cuidar de la ropa blanca de la sacristía, como también de los otros muebles pertenecientes a ella, tocar las campanas, llevar el aceite y la cruz cuando se lleva el viático a los enfermos, y ayudar a la misa. Por el aseo, el buen orden y la puntualidad de todos estos ministerios exteriores se conocía fácilmente la pureza de su alma y el concierto de sus arregladas costumbres,
Decíase comúnmente que el monaguillo daba a todos cuando menos tan buen ejemplo como los mismos clérigos. El tiempo que le dejaba libre su empleo le destinaba a la oración, y al pie de algún altar descansaba de sus ocupaciones exteriores, pasando por lo común en oración todas las noches, y cuando el sueño le rendía, su cama era siempre el pavimento de la iglesia. Retratada vivamente su devoción en la semblante, le inspiraba a cuantos le veían. Aquella cara siempre risueña y apacible, sus ojos humildemente bajos, sin mirar jamás el rostro a mujer alguna, cierta religiosa modestia que se notaba en él y parecía más que natural, un recogimiento interior en medio de las ocupaciones, le hacía tan respetado del pueblo como admirado de los mismos sacerdotes que servían aquella iglesia. Era muy moderado el salario que le daban por su empleo, pero en medio de eso bastaba para las limosnas que hacía diariamente, porque ahorraba para ellas a costa de su continuo ayuno y de sus grandes abstinencias. A la verdad, no parecía imaginable vida más inocente que la de nuestro Guido, ni al mismo tiempo más penitente y más austera. Fuera de las vigilias, que eran casi continuas, maceraba su cuerpo con ásperas penitencias que le sugería su amor a Jesucristo crucificado. Ingenioso siempre de inventar atributos para mortificar los sentidos, como a la delicadeza de conciencia se juntaba aquella grande penetración de su despejado entendimiento, descubría en sí las mismas imperfecciones y todas las castigaba con el último rigor, borrándolas con un torrente de lágrimas. Veíansele muchas veces postrado delante del altar de la Santísima Virgen, implorando su poderosa protección para conseguir el perdón de sus pecados. Pero esta penitente vida nunca se mezcló con la menor grosería, rusticidad ni aspereza en el trato con los demás. Antes bien enamoraba en modo dulce, apacible, atento y aun cortesano con que trataba a todo el mundo, y él mismo fue buena prueba de que la virtud doméstica cultiva y aun pule los espíritus más groseros. Pero ninguna cosa igualaba a la caridad que mostraba con los pobres, en cuyo servicio empleaba ordinariamente todo el tiempo que le dejaban libres sus ocupaciones. Cierto mercader de Bruselas, enamorado de las admirables virtudes de Guido y notando sobre todo su ardiente celo por el alivio de los pobres, le armó un lazo en que cayó incautamente, después de manifestarle lo mucho que estimaba su virtud y la buena voluntad que profesaba a su persona. Quiero, le dijo, fomentar tu caritativa intención y ponerte en estado en que tengas con qué satisfacer esa generosa caridad que te merecen los necesitados. ¿No te ha dado Dios tanta inclinación a la limosna para que los socorras solo con un triste bocado de pan? Cuantos más bienes tengas con qué socorrerlos, más limosnas les harás. Pero mientras tú seas tan pobre como ellos, todo tu caritativo celo será tan ocioso como inútil. El oficio que has tomado se acomoda mal a la caridad que te abraza. Si me crees, presto tendrás con qué sacar de miseria a tus padres y con qué hacer gruesas limosnas a los pobres. Deja esos trapos de mendigo, toma este paño para hacerte un vestido más decente, con que no darás en rostro a la gente honrada y limpia. Vente a mi casa y entrarás de asociado en mi comercio. Como el pretexto era tan especioso y tan conforme a la piadosa inclinación de Guido, no pudo oír la proposición con indiferencia. Quizá sería buena intención del mercader, pero el pensamiento era un artificioso lazo del enemigo, en que cayó el incauto Guido, no sin sobrada ligereza. Dejó un poco precipitadamente el oficio de guarda de la iglesia, y se fue a Bruselas un seguimiento de su bienhechor, pero como Dios le había permitido este desacierto sólo para instruirle a costa suya y para enseñarle que el espíritu propio es mala guía en los caminos del cielo, no le dejó largo tiempo en aquella ilusión con que habían sorprendido su inocente sencillez. Abrió presto los ojos para conocer el engaño, así por el mal suceso del negocio como por el accidente que le sucedió, y fue como el principio de una larga penitencia que hizo para satisfacer a Dios por aquel desacierto. Bajando pocos días después por el río en un barco cargado de su cuenta,
y de su amo, el mercader, encalló tan fuertemente en un banco de arena que estuvo en gran peligro de abrirse el buque. Hizo Guido tantos esfuerzos con una percha para salir de aquel riesgo que se le tronchó el palo entre las manos y se introdujo tan profundamente un astillón por el brazo que no fue posible extraerle. Abrió los ojos en vista de aquel desgraciado accidente y conociendo toda la malignidad de su engaño, sin deliberar un punto salió de Bruselas y se restituyó a Laque, donde volvió a su antiguo oficio, no pensando ya en otra cosa que en borrar su pecado con lágrimas, con oración, con ayunos y con las más rigurosas penitencias. Pero como la herida podía ser estorbo a los ejercicios de su empleo, pidió con tanto fervor a la Santísima Virgen que le sanase y acompañó su oración con tantas lágrimas que se compadeció de él la Madre de Misericordia, y antes que acabase la oración salió por sí mismo el astillón sin causarle dolor alguno, quedando perfectamente sano. Con la corta experiencia que había comenzado a tener del bullicio del mundo, creció tanto su fervor que cuando volvió a Laque pareció todavía más santo de lo que era antes de su partida. Entretanto, no se agotaba el manantial de sus lágrimas, y el concepto que formó de la enormidad de una falta a la cualquiera hubiera estado parecido muy ligera, hizo tanta impresión en su espíritu que le pareció no podía satisfacer a la divina justicia, si para acabar la penitencia que deseaba hacer no emprendía la penosa peregrinación a Roma y a Tierra Santa. Habiéndose despedido del sacerdote que servía aquella parroquia, tomó el camino de Roma, haciéndole a pie y mendigando todo el viaje. Después de haber visitado en Roma el sepulcro de los santos apóstoles, partió a Jerusalén, donde visitó aquellos santos lugares, añadiendo penitencias voluntarias a las excesivas fatigas del camino, expuesto sin alivio a todos los rigores de la estación y nunca interrumpiendo su ayuno. Gastó 7 años en estas trabajosas peregrinaciones y volviendo a Roma encontró en ella a Bondulfo, deán de la iglesia de Anderlecht, que acompañado de algunos amigos suyos iba a emprender el viaje de la Tierra Santa. Era Bondulfo un eclesiástico de extraordinaria virtud, y reconociendo la de nuestro santo, le persuadió con sus instancias a que hiciese segunda vez en su compañía el viaje de Jerusalén, y Guido se rindió por pura caridad. Luego que los nuevos peregrinos cumplieron con su devoción visitando los santos lugares, se sintieron acometidos de una enfermedad contagiosa. El primero que murió fue el santo Deán, siguiéndole inmediatamente todos sus compañeros, y es indecible el cuidado y la caridad con que Guido los asistió en aquella última enfermedad. Estando el Deán para morir después de haber dado a Guido muchas gracias por los grandes actos de caridad que había ejercitado con todos, le declaró era voluntad de Dios que se volviese a Flandes. Concluidos todos los deberes religiosos con los difuntos, partió para Anderlecht, donde dio noticia de la muerte del deán. El vicedeán le detuvo en su casa por el consuelo de hospedar a un santo y para aprovecharse de sus ejemplos. No fue larga la mansión que hizo en ella, porque el Señor le dio a entender que le quería ya recompensar sus trabajos y premiar su penitencia. Preparóse para morir con sensible renovación de su fervor y con aumentar sus austeridades y rigores, hasta que hallándose una noche en oración dentro de su cuarto, de repente quedó iluminado con una luz celestial que le dejó más claro que el mediodía, y al mismo tiempo se oyó una voz celestial que decía: «Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo del Señor, que quiere ser tu recompensa». Y en el propio punto expiró a los 12 de septiembre del 1112. Concurrió inmenso pueblo movido de la general opinión de su santidad, y los canónigos le hicieron un entierro con toda la pompa que merecía un santo, cuya gloria manifestaba a Dios con un gran número de milagros. Algunos años después se edificó una magnífica iglesia en honor suyo, trasladándose a ella con mucha solemnidad el santo cuerpo, donde es venerado el día de hoy con grande y continuo concurso del pueblo.
La misa es en honor del santo y la oración la siguiente. Oye, Señor, benignamente las humildes súplicas que te hacemos en solemnidad de tu bienaventurado confesor San Guido, para que no confiando en nuestra justicia seamos asistidos por los merecimientos de aquel que tuvo la dicha de agradaros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 de la segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que están en toda la Acaya. Gracia a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela con toda la tribulación, para que nosotros podamos también consolar a aquellos que se hallan en alguna angustia por medio de la consolación con que nosotros somos también consolados por Dios. Nota: desde el principio de esta epístola declara el apóstol los muchos trabajos que le libró el Señor en sus viajes, emprendidos por la caridad, para que mejor pudiese alentar y consolar a los que se hallasen en iguales peligros en semejantes trabajos y en adversidades. Reflexiones. No hay consuelo mayor para un cristiano que estar bien seguro de que se arregla a la divina voluntad en todas las carreras que emprende. Es cierto que así lo suponemos por poco que las carreras o los empleos se conformen con nuestro gusto o hallemos en ellos nuestro interés, pero ¿será posible que no nos engañemos alguna vez en esta voluntaria suposición? ¿Será posible que en esos empleos preferidos por nuestros deseos y nuestro amor no tenga tal vez alguna parte la inclinación, el amor propio y acaso también la pasión? En esas elecciones de estado, de condición, de género de vida, para las cuales sólo se consulta con la carne y sangre, la voluntad de Dios no entra más que como un motivo exterior y forastero, que sirve únicamente para serenar la conciencia siempre sobresaltada y con razón por las consecuencias de un estado cuya elección por lo común fue precisamente a consulta, a resolución del amor propio. Admirámonos algunas veces de aquellos funestos acaecimientos, de aquellos tristes y desesperados accidentes, de aquellas repentinas revoluciones y trastornos de fortuna, de aquellas desgracias de familia que nos hacen tan oscuros y tan lóbregos los días de la vida. Pero si no fue Dios el que te puso en el estado en que te hallas, si no fue la divina providencia la que te colocó en este empleo, si por seguir tu pasión, tu interés o tu ambición te entrometiste en el sagrado ministerio, si quisiste ser tú solo, por decirlo así, el artífice de tu fortuna y de tu suerte, ¿qué novedad te deben hacer todos esos contratiempos? Túrbose el orden de una providencia particular, desconcertóse aquella economía tan sabia, tan arreglada, que nos podía conducir a nuestro último fin por aquellos medios fáciles y seguros que nos tenía preparados. ¡Qué maravilla si después todo es descamino! Y si en este extravío se dan tantos traspieses, ¡qué maravilla que todo sea peligros, todos lazos, todo precipicios! Solo damos oídos al espíritu del mundo, solo consultamos con nuestro gusto y con nuestro interés todo aquello que emprendemos. Era de este parecer San Pablo cuando en todo el curso de su apostolado solo hallaba trabajos que padecer y contradicciones que sufrir. Hasta en la devoción se introduce el engaño y la ilusión. En no pocos todo el fondo de sus piadosos ejercicios nace el día de hoy una devoción puramente natural o demasiadamente humana. Considera qué valor ni qué mérito tendrá. Hay muy pocos estados en la vida que no estén sujetos a la ilusión. Ninguna mascarilla toma el amor propio, ni con más facilidad ni con mayor gusto que la máscara de la piedad, y de la virtud. A favor de ella reinan las pasiones sin sobresalto y sin temor. De aquí nace tanta delicadeza, tanta sensibilidad, tantas imperfecciones sutilizadas, de que esos que se llaman devotos nunca son más vivas las pasiones que cuando están disfrazadas, y si no,
¿Cuál es el origen de esa preferencia que se tiene a ciertas buenas obras? ¿De ese obstinado apego al lugar, a las personas y a los empleos? Cuando se obra por puro celo, cuando sólo Dios anima todas nuestras acciones, cuando es el único objeto y fin de nuestra conducta, ya el corazón no es esclavo de sus deseos, y la mortificación es el verdadero carácter de la persona. Pero en admitiendo otra guía que Dios, cada paso es un descamino. El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ninguno enciende una antorcha y la pone en un escondrijo, ni debajo de un medio celemín, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si fuese perverso, también tu cuerpo será tenebroso. Mira, pues, no sea acaso que la luz que está en ti sea tinieblas, ni tu cuerpo, pues, fuere todo iluminado sin tener parte en alguna de tinieblas. Todo él será luminoso y te iluminará como una antorcha resplandeciente. Meditación. Que a todos es necesario el espíritu de recogimiento y de retiro. Punto primero. Considera que el espíritu de disipación, aquel derramarse hacia afuera, aquel disgusto tan natural y tan universal que se tiene al recogimiento y al retiro, al mismo tiempo que es uno de los más perniciosos lazos que nos arma el demonio, es también el que menos nos precave y del que menos se desconfía, sabiendo muy bien que el enemigo de la salvación, lo muy necesario que es este espíritu de recogimiento para conversarse y para perseverar en el ejercicio de la virtud, no omite medio alguno para desviar de él a todo el mundo. Sabe que en el retiro y en el recogimiento se discurre cristianamente, se hacen saludables reflexiones, las que sofoca en su mismo nacimiento, o las destierra de un corazón cristiano el espíritu de disipación y derramamiento exterior. Por eso aplica el mayor cuidado a inspirar en todos una idea ingrata y tediosa de este espíritu de retiro. El retrato con que le pinta a los ojos de la imaginación alborota los sentidos, representándose siempre desfigurado con tan impropios como sombríos colores este dulce reposo del alma. Apodérase del corazón la melancolía a sólo el nombre del retiro, y apenas se conoce diferencia entre un hombre retirado y un hombre muerto. Sin embargo, el espíritu de retiro es muy diferente de lo que se concibe. Es un estado dulce, tranquilo, a cubierto del alboroto, del tumulto y del estrépito de las pasiones. Es una sosegada situación del alma, siempre en calma, de un ánimo sereno y siempre en disposición de examinarse y de conocerse. Cuando por el contrario, estando disipada, anda como fugitiva de sí misma. Pues qué maravilla es que haya en el mundo tan pocas conversiones, habiendo tantos con necesidad de convertirse. Desvíalos de este pensamiento el mismo tumulto y la misma disipación, y así no pueden conocer la necesidad. Sólo en el retiro se oye bien la voz de Dios, y se perciben los gritos de la conciencia.
En aquella calma se descubren las manchas que la distracción no permite distinguir, y en aquella paz interior se reflexiona y se discurre, de modo que por estos discursos y por estas reflexiones se va tomando gusto a las verdades eternas de la religión. Una alma disipada es como aquellos enfermos abrasados de una ardiente calentura, que están en una perpetua agitación, y aunque cercanos a la muerte, no conocen la gravedad del mal hasta que, templándose la fiebre y más sosegado el enfermo, siente todo el peso de la enfermedad. En el mundo, mientras se vive en aquel esparcimiento universal, en aquel exterior derramamiento, apenas se reconoce culpa alguna. Pues ¿qué mal hago yo? Dice aquel mundano, aquel hombre continuamente derramado, aquella persona religiosa disipada y esparcida. ¿Qué mal hago yo? Retírate un poco, entra dentro de ti mismo, dedícate algunos días a un poco de recogimiento y entonces conocerás el mal que haces, lo palparás sensiblemente. En cualquiera estado corre gran peligro la salvación sin el recogimiento. Punto segundo. Considera que quizá no hay cosa más importante para la salvación que el espíritu de retiro. Sin este espíritu las buenas obras de cualquiera especie que sean pueden ser útiles al prójimo, pueden ser frutos provechosos a otros, pero consumen el árbol que los produce, y muy presto se secará. Sin este espíritu, el más ardiente y el más fructuoso celo en un celo puramente natural. Por cierto, ninguno tiene mayor necesidad de este espíritu de recogimiento que los varones apostólicos. En el retiro bajo el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y no sin mérito el mismo Jesucristo, se retiraba frecuentemente a la soledad, lo que no hizo porque él lo necesitase, sino para dejarnos este ejemplo. Admirable lección para todos aquellos que están dedicados a la salvación de los prójimos. No hay devoción sólida ni verdadera sin este espíritu, que es y siempre ha sido como el alma de la piedad cristiana. Corazón distraído nunca fue por mucho tiempo devoto. El retiro sustenta la devoción y el recogimiento es como la muralla que defiende la inocencia. Una alma distraída, un espíritu disipado, un corazón derramado hacia afuera, es una plaza sin fortificaciones exteriores, abierta a los tiros del enemigo y expuesta a ser asaltada. De aquí nacen aquellas funestas caídas que hacen tanto ruido y causan tanta admiración. De aquí aquellas devociones tan secas y sin progresos. De aquí aquellas direcciones tan estériles y sin fruto. Se frecuentan los sacramentos, se ponen en práctica todos los buenos consejos que se oyen, se ejercita todo género de buenas obras, se asiste a los sermones, se tiene oración y se hacen otras 1000 devociones, pero sin embargo cada día está el alma más imperfecta. Dirás que te faltan auxilios. Oh, Dios sabe muy bien que sin su gracia nada podemos, y Dios anhela más nuestra perfección que nosotros mismos. Pues ¿de dónde proviene esa aridez y esa esterilidad de la falta de recogimiento interior? Se reciben gracias, pero se exhalan, por decirlo así, con la disipación del corazón. El recogimiento interior es como el único secreto que las detiene y hace que produzcan todo el fruto que les corresponde. El cuerpo se debilita con la disipación de los espíritus vitales, y cuando es grande la disipación, siempre es mortal. Del mismo modo debemos discurrir de la disipación interior, siempre es principio de nuestros desmayos espirituales, de nuestros disgustos, de nuestras flaquezas y por consiguiente de nuestras caídas. El espíritu de retiro, aquel espíritu interior, aquel recogimiento siempre inseparable de la modestia, de la paz interior, del espíritu de oración y del freno de las pasiones, es el alma de la devoción. Así pues, estemos firmemente persuadidos de que el demonio no deja piedra por mover para destruir esta muralla de la virtud, estas fortificaciones exteriores que alejan de la plaza al enemigo. Gran desgracia será para una alma devota caer en este lazo y estrellarse contra este escollo. Dadme, Señor, este espíritu de recogimiento interior que me habéis hecho conocer ser tan necesario para mi salvación. Conozco muy bien que a mi disipación debo atribuir mi indevoción y mis recaídas, pero confío que con la asistencia de vuestra divina gracia venceré este estorbo de mi eterna felicidad.
Jaculatorias. Dirígeme, Señor, en tu divina presencia y guíame según tu divino espíritu. Oh Señor, y cómo conozco que no hay seguridad sino en el retiro y en el recogimiento. Por eso abracé yo este partido, huyendo del tumulto y retirándome a la soledad. Propósitos. Anda siempre en mi presencia, dice Dios, y serás perfecto. Esta continua presencia de Dios es la más importante entre todas las virtudes. Sin ella, todas las demás son de poco provecho. Dedícate a este recogimiento. La voz de Dios no se percibe entre bullicio. Un corazón abierto a todos los objetos, una alma continuamente derramada a lo exterior y ocupada sin cesar en 1000 cuidados superfluos, en 1000 pensamientos inútiles, no está en disposición de oír la voz de aquel Señor que solo habla al corazón recogido. Aplícate a adquirir esta paz interior. Reprime estos ímpetus del natural, esa precipitación en el hablar, aunque sea en las ocasiones más santas y sobre las cosas más espirituales. Muchas veces lo que se llama celo no es otra cosa que humor y genio. Evita cuanto puedas esa multitud de ocupaciones que solo sirven para distraerte. No conviene estarte ocioso y mano sobre mano, sino que siempre has de estar sosegado y muy dueño de ti mismo. 2. Nunca te entregues tanto a lo exterior que sea en perjuicio de tu recogimiento. Debes prestarte, pero no entregarte a los negocios exteriores. Todas las mañanas has de hacer propósito de andar continuamente en la presencia de Dios, y sin otra diligencia serás modesto y recogido. Habla poco y procede en todo como un hombre que nunca pierde de vista a Dios. Cuando dé la hora, recógete dentro de ti mismo, y vuélvete a Dios con alguna breve ejaculatoria. Antes de dar principio al estudio, al trabajo, a la oración, recógete por algunos momentos. Este silencio es maravilloso medio para hacer a un alma interior y espiritual. No dejes de practicarlo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes de abrazar cualquier filosofía materialista, racionalista, naturalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos, con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!